regresado a Código 7 y con temas importantes sobre lo que se está haciendo para erradicar la violencia en los espacios universitarios, específicamente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como un referente, como un ejercicio inédito, y que solamente retomar algo que se mencionó en días pasados desde el edificio central. Había un caso, uno de tantos que existen, decía una joven: es que yo procedí contra un docente en psicología, decía, desde 2008. Y dice, y me voy a una referencia de 2020, cuando la Universidad Autónoma de San Luis Potosí me da la espalda, cuando se deslinda de una recomendación, a pesar de que yo había procedido no únicamente, o que pretendía proceder no solo de manera interna, sino ante la Fiscalía, me acerqué a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en fin, tanto que denota la impotencia que hacía que muchas mujeres y que también hombres y el resto de la comunidad, quienes están trabajando en la máxima casa de estudios, creyeran que no había una alternativa, pero sí existe. Entonces, retomar, gran parte o una parte considerable de los actos de violencia se dan al exterior de las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero por mismos miembros. Hablemos de estudiantes, de maestros, en fin. ¿Quién desea comentar? ¿Con quién iniciamos, María? Si quieres platicar, doctora, sobre los... Sí. Bueno, uno de los objetivos del diagnóstico era observar cómo estamos entre nosotros, qué violencias ejercemos entre todas y todos, porque si bien contestamos el cuestionario, pues también en algún momento pudimos haber sido víctimas o incluso darnos cuenta de que estábamos haciendo las formas violentas. Entonces, sí, la violencia se da en algunos tipos entre pares, por ejemplo, violencia sexual. En estudiantes es entre de alumnos a alumnas mayormente, pero la mayoría, bueno, casos entre pares. Hay otros, por ejemplo, como la violencia económica y patrimonial, que ejerce personal directivo, mujeres y hombres, hacia personal administrativo, por ejemplo. O si la viven las y los estudiantes, la ejerció un maestro o una maestra. Es decir, aquí ya tenemos dos escaloncitos de jerarquía o de poder que se ejercen al mismo tiempo. Uno es el jerárquico de yo soy la maestra, yo soy el maestro sobre ti, y el otro es el de género. Porque evidentemente en esta estructura patriarcal, bueno, tenemos un sistema patriarcal en que los hombres ejercen cierto poder sobre las mujeres. Entonces, sí, y vaya, y no es que afuera no vivamos la violencia, o sea, se reproduce en nuestros espacios. Entonces queremos ver cómo estamos entre nosotros, y pues bueno, de alguna manera saber también cómo es que lo estamos viviendo y qué tanto pudiera afectarnos nuestras relaciones interpersonales fuera y lo traigamos para acá, sean o no sean personal universitario o las mismas compañeras y compañeros. O sea, la violencia no exenta a nadie. Y es que hay comentarios de la gente, pues solamente si ahorita continuamos, doctoras, nos dicen, muy buenas noches, no únicamente en la universidad, sino en secundarias, dicen las prepas, dicen las primarias, en los jardines de niños, dice, bueno, soy una maestra jubilada, muchas gracias, es lo que, bueno, nos están saludando, muy buenas noches. Y bueno, ¿cuál sería también la postura que tienen? ¿Con quién continúa? Pues con las violencias, bueno, yo trabajo en una organización civil y realizamos un diagnóstico sobre violencia general y violencia sexual hacia niñas y niños, y las cifras también pues fueron muy alarmantes, y se ejerce principalmente violencia física hacia las niñas y los niños, y quien los ejerce pues es principalmente mamá y papá. Entonces se ha normalizado, y también algo que nosotros estuvimos explorando pues fue cómo está esta percepción, y lo que nos dimos cuenta pues es que las niñas y los niños han normalizado mucho que se les dé golpes, que se les grite, que se les insulte cuando ellos cometen algo malo, algo que se les dice que están desobedeciendo, se están portando mal, pero que las violencias ya se han naturalizado. Entonces creo que desde que están, eso es lo que tenemos que trabajar mucho. Y pues llegando a los espacios universitarios, también platicando sobre lo que cada quien vivió, nos dimos cuenta que muchas también habíamos normalizado esto que platicabas tú, que te acosaran, que nos invitaran a salir porque era pues el profesor ahora invita a salir a tal persona, ahora a tal persona, y ahora creo que también es muy importante que las chicas que se están organizando y se está visibilizando más.
y se han organizado en colectivas. Creo que es algo, es un avance grandísimo que estamos dando, y el que ellas se estén organizando, que ellas estén exponiendo los casos. Y acá, por ejemplo, en el diagnóstico lo que también hicimos pues fue estar platicando con ellas, conversando sobre el cuestionario, sobre el diseño, las preguntas, porque también era muy importante. Ellas son parte fundamental en esto, y luego muchas mujeres que participan en las colectivas estuvieron también apoyándonos a contestar el cuestionario, otras estuvieron en la parte del diseño colaborando con nosotras, porque también creo que es muy, muy importante que las visibilicemos y que hablemos de ellas. Y también porque son colectivas que han sido criminalizadas y que siguen siendo, porque hay algunos profesores, hay algunos docentes que cuando saben que una chica pertenece a una colectiva son violentadas, que eso es algo que sucede todavía mucho. Entonces creo que también es muy importante el hacerlo notar y el hacerlo saber que una mujer cuando pertenece a una organización, a un colectivo que se asocia, no es porque, bueno, no hay que estarla violentando más, estarla señalando y revictimizando, porque es algo que se sigue haciendo mucho y en todas las facultades. ¿Y cuál sería también un siguiente paso, la proyección que se tiene, ya sea que nos lo comente la doctora Jessica Yolanda o la doctora Julia Gabriela? Esto es algo importante, porque muchas personas piensan, bueno, ¿qué tal si yo procedo, pero pues mi agresor o agresora, pensando en algún docente, pues está amparado por un órgano sindical por la antigüedad que tiene, a lo mejor va a tener mayor peso eso que lo que yo pueda hacer al respecto? Pero ¿cuál es la proyección que se tiene también pensando que ocurre en el estudiantado, en quienes no necesariamente se encuentran trabajando para? Mira, en este caso yo creo que algo muy importante, aparte de visibilizar, es nombrarlo. Porque si uno no nombra, no sabe de qué se trata. Entonces, en este sentido, nombrar las violencias de las que han ejercido sobre ti, reconocerlas y nombrarlas, esto te permite tener una claridad en también denunciar. Creo que algo que ha hecho muy bien la Defensoría de los Derechos Universitarios es, aparte de dar capacitación, aparte de dar asistencia jurídica, acompañar a las personas que han sufrido esta violencia, también algo que es importante es formar esta cultura de la denuncia, porque pues volvemos a la problemática, ¿verdad? ¿Cuál es la parte de denunciar? Que en algunas otras ocasiones o en lo general se revictimiza, ¿sí? Y entonces la persona dice, ¿para qué denuncio? Voy a exponerme a que digan que yo pasé. Yo les puedo asegurar que denunciar es algo importante, pero para poder denunciar debemos de saber qué es lo que nos está pasando, o sea, nombrarlo. Y les puedo decir aquí, todas las que estamos aquí, hemos sido víctimas de la violencia, pero hay que reconocerla y hay que tener esa cultura de la denuncia. Y yo creo que la Defensoría de los Derechos Universitarios, a través de su defensora, la doctora Urenda Navarro, pues está haciendo su trabajo, está fomentando, está capacitando, está fomentando esta cultura, ¿no? Porque si no hay denuncia, se invisibiliza. Y porque ha sido un trayecto bien complicado desde que empezaban a colocar los tendederos, ¿no? Y recordamos también, yo siempre digo, si viajo un poquito al pasado, recuerdo lo difícil que era notar que generacionalmente había quienes decían, bueno, yo voy a colocar una cartulina y voy a exponer esto, y se la arrancaban, no era la forma de callar, y que en las académicas también esto ha sido vivido, que son, de acuerdo a este diagnóstico, las que han enfrentado como una diversidad, la diversidad de la violencia, en este caso, doctora Yolanda. Estamos solamente a un minuto del corte, ¿te parece si respondemos o andamos una vez que regresemos? Muy bien, entonces continuamos en Código 7, no le cambie, estamos ya por llegar a la parte de las conclusiones, tiene tiempo aún de enviar sus mensajes al 44 48 47 14 58, marcar al 444 822 2400.